Buenos días, jóvenes. Continuando con nuestro desarrollo del curso, hablaremos ahora del sistema de refrigeración. Recordemos que en la sesión anterior hablamos al respecto del sistema de lubricación y la importancia que tiene este para la conservación del motor. Recuerde que el sistema de lubricación empleado en los motores diésel es un sistema que trabaja por presión, ya que cuenta con una bomba de aceite, la cual hace llegar el aceite lubricante hacia todas las partes móviles del motor. La función esencial del aceite lubricante es lubricar, refrigerar, sellar, limpiar y por supuesto amortiguar los golpes o impactos durante el funcionamiento del motor entre los componentes. Asimismo, debemos recordar que en el interior del motor se genera una acumulación de gases, como ustedes recordarán. Estos gases deben ser evacuados. Estos gases contienen aceite, contienen combustible y otros gases adicionales que no pueden permanecer en el interior del motor. Estos deben ser evacuados. Dos formas de evacuar, una al exterior simplemente, la ventilación negativa del cárter, y otra la recirculación. Tenemos ventilación positiva del cárter. Asimismo, con respecto a la forma de filtrado, recuerda usted que hablamos del filtrado de flujo completo, como el que vemos en la imagen, donde todo el aceite va hacia el filtro, se filtra y de ahí recién va a lubricar las partes móviles. Tenemos el filtrado en derivación, donde el aceite va primero una parte al filtro y el resto se va a lubricar sin pasar por el filtro, pero se entiende que al final todo el aceite pasará por el filtro. Muy bien, jóvenes. Esta imagen nos muestra que parte de la energía se invierte en el sistema de refrigeración. Si usted se da cuenta, un promedio de un 30% es sacrificado en el tema de refrigeración. Luego entenderemos el por qué esto es necesario. Muy bien, el sistema de refrigeración, recuerde, es un conjunto de elementos cuya finalidad es mantener el motor a una temperatura segura, a una temperatura denominada normal de funcionamiento. Jamás mencione la palabra enfriar. El sistema de refrigeración no enfría. El sistema de refrigeración mantiene el motor a una temperatura denominada, repito, normal de funcionamiento. Tenemos dos clases de sistemas de refrigeración, la refrigeración por aire y la refrigeración por agua. Dentro de la refrigeración por aire tenemos la de ventilación por viento de marcha y la de la refrigeración por ventilador o turbina de aire. Y en el sistema de refrigeración por agua tenemos el de convección, como el que vemos en esta imagen, y el de circulación forzada, el que cuenta con una bomba de agua. Muy bien, aquí tenemos una comparación entre un sistema de refrigeración por aire, que ya se explicó de qué forma podemos distinguirlo rápidamente, y un sistema de refrigeración por agua. Recuerde, hay características específicas que nos definen cuál es el de refrigeración por agua y cuál es el de refrigeración por aire. Sistema de refrigeración por aire por ventilación de la marcha, utilizado en vehículos menores como motocicletas. Fíjese, el motor cuenta con componentes de aluminio. ¿Por qué? Porque disipan mejor el calor, tienen una mejor disipación y fíjese, cuenta con aletas. ¿Qué función nos da las aletas? Dos. Incrementa superficie de contacto con el aire y permite una aceleración del aire al pasar por el motor. Eso tendrá que explicarse con más detalle durante sus exposiciones. El otro sistema, el que se utiliza en los vehículos, es el sistema de refrigeración por aire por turbina. Claramente usted va a darse cuenta, puesto que la turbina es bastante voluminosa y grande. Esta genera una corriente de aire que va a circular a través de todos los componentes del motor, absorbiendo temperatura de ellas. Como usted se dará cuenta, también en este sistema contamos con el termostato. ¿Por qué? Porque el sistema de refrigeración, recuerde, su función es mantener el motor a una temperatura estable de funcionamiento. Las ventajas del sistema de refrigeración. La refrigeración por aire tiene menor peso de unidad de potencia por el motor es más pequeño, más ligero, es de un funcionamiento más seguro, casi no requiere cuidados ya que no tenemos líquido refrigerante y el motor alcanza más rápido su temperatura de servicio. ¿Cuáles son sus desventajas? Es más ruidoso, no hay el envolvente del agua, gasta más potencia en accionar su ventilador, lo que es la turbina, tiene mayores oscilaciones en la temperatura, cosa que no se puede evitar, ya se explicará en el aula, y mayores juegos entre pistón y cilindro, que también será explicado durante sus exposiciones. El sistema de refrigeración por agua es un sistema clásico, convencional, donde tenemos un radiador que va a exponer al líquido a una corriente de aire para bajarle la temperatura, su tapa de presión del radiador, su depósito compensador, la presencia del termostato, que es una válvula, te explicamos la función, la bomba de agua, el ventilador, las mangueras que conectan al radiador
con el motor, los conductos de refrigeración que tenemos en el interior del motor, y en algunos casos, si es que estuviera instalado, tendríamos pues la calefacción, que viene a ser parte también del sistema de refrigeración. Señores, el motor tiene dos etapas de trabajo, uno cuando está frío y otro cuando está caliente. Cuando está frío, el sistema de refrigeración trabaja, ¿por qué? Porque la bomba empieza a funcionar, pero el líquido refrigerante circula dentro del motor no pudiendo llegar al radiador. ¿Por qué? Porque aún está frío. El termostato impide que el líquido refrigerante pase hacia el radiador. Entonces, el líquido por este conducto de cortocircuito retorna a la bomba y vuelve a circular dentro del motor. Esto va a suceder mientras el motor esté frío. Con el motor caliente, alcanzará la temperatura de servicio y el termostato se abrirá, permitiendo que el líquido refrigerante vaya al radiador, pase a través de su panal, sea expuesto a una corriente de aire y luego ingrese nuevamente ya con una temperatura más baja al motor. Entonces el termostato, recuerda, es una pieza fundamental, ya que ésta va a mantener y controlar la temperatura en el motor. Muy bien, podemos apreciar en estas imágenes donde tenemos los conductos de refrigeración tanto en el motor como en el sistema con la presencia del radiador. El envolvente de agua se aproxima lo más posible a los puntos críticos de calor, donde se concentra la mayor calor durante el funcionamiento del motor, como puede apreciar en esta imagen. Tenemos tres clases de sistemas de refrigeración según el uso del motor: los motores de vehículos o motores móviles, los motores de maquinaria estacionaria y los motores que son utilizados en los temas de vehículos marinos, ¿no? en barcos y demás. La bomba de agua tiene una sola clase, es de tipo turbina, como la que vemos aquí. Tiene un retén que impide que el líquido refrigerante pueda escapar al exterior o llegar a dañar el rodamiento donde se asienta el eje de impulsión de la bomba. Tiene su carcasa, como cualquier otra bomba tiene su cámara de aspiración y su cámara de presión, y por su otro extremo, como dijimos, se conecta al mecanismo de impulsión, que en este caso esta figura es una polea trapezoidal, podría ser también engranaje, podría ser también una rueda dentada. El ventilador genera una corriente de aire que fluye a través del radiador, con lo cual logramos bajarle la temperatura al líquido refrigerante. Tenemos dos clases de ventiladores: los ventiladores mecánicos, como los que vemos en la imagen, ¿sí? Y los ventiladores automáticos. ¿Cuál es la diferencia del mecánico con el automático? El mecánico está sujeto fijamente a su polea. Es decir, que cuando el motor enciende, el cigüeñal empieza a girar y este empieza a mover directamente al ventilador. Su accionamiento es directo. Y los automáticos es que el ventilador, si bien es cierto, está unido a la polea, pero no está sujeto fijamente. ¿Cuándo se va a sujetar fijamente a la polea? Cuando alcance temperatura de servicio. Entonces tenemos una situación ya automática, donde el ventilador es utilizado solamente cuando es necesario. Tenemos los ventiladores automáticos de uso o que utilizan energía eléctrica, que son llamados ventiladores eléctricos, y los ventiladores hidráulicos, como el que se utiliza en la motoniveladora, que ustedes ya conocen. En ese equipo tenemos ventiladores con motor hidráulico para su funcionamiento y accionamiento. El radiador, como ya dijimos, expone al líquido refrigerante a una corriente de aire. ¿Cuáles son sus partes? Tenemos su tina superior, su tina inferior, el panal del radiador, sus laterales para darle más estabilidad, y en algunos casos podemos estar instalando en ellos también los enfriadores de aceite. El que ven en este lado es un enfriador de aceite por aire, y este que se instala en el interior de la tina es el enfriador de aceite por agua. En la parte superior está el cuello de llenado y ahí se instala la tapa de presión del radiador. Esta es la clásica forma del panel radiador, y estas son las aletas. Como ya hemos visto, las aletas tienen una misión importante: incrementan superficie de contacto y aceleran la velocidad del aire. Aquí otra imagen que nos muestra también una porción de lo que es el panel del radiador. La función de la tapa de presión del radiador es permitir el llenado en el sistema de refrigeración, permite la salida del líquido refrigerante, el retorno del mismo, sirve como una válvula de seguridad en el caso de incremento de presión y, ojo, importante, presuriza el sistema logrando que el líquido refrigerante alcance 100 grados centígrados sin entrar en proceso de ebullición. Esta etapa tiene dos etapas de funcionamiento. La etapa cuando la presión por alguna razón se incrementa en el interior del radiador, logra vencer el resorte de su válvula de presión, que es esta se abre y deja que el líquido y vapor de agua vayan hacia un depósito de compensación. Cuando el motor apaga o lo dejamos de funcionar, este cambia su condición y se genera en el interior del radiador una depresión. Esa depresión debe romperse inmediatamente, para eso está la válvula de depresión que ven ustedes aquí.
Esta valvulita se abre y vuelve a retornar el líquido que se fue al depósito compensador al radiador. Así es como trabaja la tapa de presión del radiador. Con respecto al líquido refrigerante, usted ya va a exponerlo con más detalle durante las exposiciones en el aula. Pero recuerde que el líquido refrigerante está compuesto por agua purificada o tratada y aditivos como antioxidante, anticongelante y refrigerante que están dentro de lo que es el glicol, que puede ser etilén o propilén. El termostato, recuerde, es la válvula principal. Se encarga de que el motor alcance rápidamente la temperatura necesaria y la mantenga con escasísimas oscilaciones durante su funcionamiento. Esta es una imagen del termostato de cápsula, que es el utilizado en forma genérica ya en los motores. ¿Sí? Entonces, dentro de la cápsula tenemos un material dilatable que, al ser sometido a temperatura, dilata y expande el vástago. Ese vástago apertura la válvula, permitiendo el flujo de líquido refrigerante hacia el radiador. Los termostatos más empleados en maquinaria pesada son de este tipo, que controlan la circulación del líquido refrigerante de esta manera. Mire, el líquido ingresa por el interior del termostato y se va directamente, cuando el motor está frío, a través del conducto de cortocircuito. Cuando calienta el motor, el termostato de apertura tapa el conducto de cortocircuito y apertura el paso hacia el radiador, que es este conducto de aquí. Ventajas y desventajas del sistema de refrigeración por agua, señores. Tiene una acción refrigeradora más uniforme, el consumo de potencia es menor en lo que es la impulsión del ventilador, los ruidos son más amortiguados y tenemos una buena calefacción. Desventajas: su instalación provoca que el motor sea más pesado y sea más voluminoso, presenta muchos daños, perturbaciones, es más sensible, requiere más cuidado. ¿Por qué? Porque hay mangueras, tapones, radiadores, etcétera, por donde puede producirse fugas. Y por supuesto demora más en calentarse porque hay líquido refrigerante. Señores, espero que este pequeño este pequeño tutorial nos ayude a entender un poco más el sistema. Cualquier pregunta la hacemos durante la sesión. El tema de nuestra siguiente sesión, que ya se determinará cómo va a ser el trabajo que se va a realizar en el mismo, es de bomba lineal. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Nos vemos en la sesión.